Bueno amigos, hoy vamos a hablar de los cortes más espectaculares que podemos encontrar en la roca para la construcción de carreteras de aquellas que hicieron los romanos, en las que parece que no tenían límites a la hora de cortar y de abrirse paso en las montañas y en cualquier zona rocosa que hiciera falta dejar el camino expedito para poder pasar su carretera. Hemos visto parcialmente algunos de ellos a través de los muchos vídeos en los que hemos hablado de carreteras romanas. Hoy os traigo un compendio con algún otro que seguramente no habéis visto en ninguno de los otros vídeos, donde podemos ver los cortes más espectaculares, algunas puertas conmemorativas incluso que dejaban ellos, que además servían de refuerzo en el morro rocoso para que no tuviesen desprendimientos de grandes bloques de roca, en definitiva, de la maestría y el enorme esfuerzo que utilizaron para abrirse paso con sus carreteras. Vamos a ir primero a la localidad de Donas, en el Valle de Aosta, en el norte de Italia. En este pequeño pueblo medieval que ya estáis viendo, un pueblo que se ha instalado justo en todo el corte y en el paso de la carretera, estrechando incluso la anchura de la plataforma de la carretera que hicieron los romanos, veis que ya en el mismo pueblo, en ese pueblecito medieval, vemos las paredes perfectamente cortadas a golpe de pico, con una verticalidad y una geometría prácticamente perfecta. No solo se abrían pasos, sino que para ellos era importante la monumentalización de esos trabajos, que la geometría quedase perfecta, que los cortes quedasen bien verticales, que se viese que el trabajo tenía una calidad, de forma que sirviese de admiración para los miles y miles de viajeros que sabían que iban a pasar a través de los siglos por esa carretera que estaban construyendo. Pues bien, nada más que salimos de este pueblecito instalado en la Strada Consolare de la Galia, que es la carretera que comunicaba el Valle de Aosta, la Augusta Pretoria exactamente, a través de los grandes puertos de los Alpes, el Gran San Bernardo o el Pequeño San Bernardo, por un lado con Suiza y por el otro con el actual Francia, ya vemos casi sin mayores comentarios como la espectacularidad de los entalles es increíble. Veis en el suelo efectivamente huellas de carro. Carros que ya no son romanos, son los últimos carros que han estado pasando por ahí antes de hacer la carretera y sacarla definitivamente del pueblo que estaba constreñiendo el tránsito. Probablemente son carros del siglo XVIII-XIX, porque ya en el siglo XIX se saca definitivamente el tráfico de ahí. Pero no deja de admirar perfectamente la puerta entallada, una puerta conmemorativa que tiene alguna reparación, el miliario tallado perfectamente en la pared. ¿Qué necesidad hay de traer uno y añadirlo con las millas que separaban de Aosta cuando tenemos roca suficiente para tallarlo en la misma pared? Todo esto llenaba de admiración al viajero también, claro que sí. Ahí tenéis a la izquierda algunos entalles también que nos están fijando el ancho de la calzada en ese punto. Falta todo el paquete de afirmados. Y estamos viendo el estado final de una plataforma excavada en la roca de una carretera que fue usada durante siglos con un buen pavimento y después abusada durante muchísimos más sin ningún pavimento, ya completamente deteriorada, arrastrado todo por el agua y circulando pues como buenamente se podía por esas zonas. Aún así, las zonas verticales menos erosionadas, estos grandes cortes en la roca que podemos ver, aún se pueden admirar perfectamente hoy, tanto en estas imágenes como allí en directo, por supuesto. Todo el corte está lleno de unas líneas horizontales que venían a indicar las distintas alturas, que seguro que podéis apreciar. Los golpes de pico se ven perfectamente. Hay también alguna línea vertical, como si se hubiese querido dividir en tramos aquello para saber un poco la superficie que se había ya regularizado y picado finalmente. Queda una hornacina en la pared, vacía, por supuesto. ¿Qué habría ahí? Pues alguna placa conmemorativa de quién hizo esa carretera, en qué momento, con qué emperador se hizo, etc. Según vamos avanzando veis perfectamente estas líneas finamente talladas en la pared. También hay algún grafito medieval que luego vamos a ver. Y cómo a partir de cierta altura directamente ya se le daba una curvatura como especie de falso túnel para no seguir excavando en la verticalidad hasta muy arriba, porque no tenía sentido, ¿no?, dar demasiada altura. Pero aún así el resultado geométrico de este corte, que parece que se hubiese hecho en un queso con un cuchillo, con una precisión realmente exquisita, pues puede seguir admirándose hoy en día. Y los poquitos cortes que nos quedan al lado izquierdo, según estamos viendo las imágenes, que nos están identificando cómo era el ancho original de la calzada en ese momento. No era una calzada muy ancha, era una calzada excavada en roca prácticamente de principio a fin, y es una calzada de montaña. Sí se cruzaban dos carros, que era lo que se trataba, pero no era para ir haciendo carreras precisamente.
Ya veis, hay una inscripción medieval completa que está perfectamente leída, identificada. Allí en el sitio explican cómo es, en la que yo no me voy a entretener mucho más porque hay varios grafitos medievales a lo largo de esta pared. Sí que vamos a dar ya un último repaso en un vuelecito a baja altura para que veáis cómo se ha conservado pues la plataforma completamente deteriorada, con muy poca relación ya con la que existió en el mundo romano. Por supuesto que la puerta conmemorativa está estrechando el paso, ocurre incluso con los arcos conmemorativos que también se han conservado en muchos sitios, y en España tenemos el arco de Bará y el arco de Cabanes, que cuando atravesaban la calzada por el centro de ellos estrechaban el paso. Bueno, ese no era un punto para cruzarse dos carros precisamente, pero esos refuerzos, además de dar el espectáculo de pasar por el centro de él, servían también para de vez en cuando sujetar un poco la pared, y de esa manera sujetaban el morro para que no deslizase y no cayera. De paso que monumentalizaban su carretera pues para toda la eternidad. Creían ellos, aunque realmente el imperio cayó por otras causas y no por asuntos geológicos, como estamos viendo. Estas puertas eran relativamente comunes en estas carreteras de montañas hechas en la roca. El problema es que se han conservado muy pocas, apenas esta y otra que vamos a ver luego. Y ahí veis al fondo el pueblecito medieval de Donnas, que ha estrechado y constreñido la calzada, y a la derecha el río Dorabaltea, que era el causante de esta excavación que alejaba la carretera de este enorme río de los Alpes italianos, cuyas crecidas podían haberla devastado si se hubiese puesto en un punto más bajo. Hoy la carretera moderna, que está un poquito más abajo, está llena de defensas, precisamente para evitar los estragos que podría haber hecho este río. Y bueno, ahí veis ya una última vista de esta espectacular corte de Donnas. Toda la carretera, efectivamente, está prácticamente hecha así, cortada en la roca. Se conservan solo algunos trozos espectaculares de esta forma, unos con entalles más grandes, otros con entalles más pequeños. Tengo un capítulo dedicado a esta carretera donde enseño prácticamente todos los entalles que todavía quedan. Podéis verlo en los vídeos atrás, en la sección de carreteras, y fijaos cómo apenas un poquito más allá, en Barth, en el pueblo de Barth, que es un pueblecito que tiene un castillo tremendo, está justo a continuación de este que estamos viendo, se ven de nuevo en la roca estos cortes del paso de la antigua carretera, hoy rebajados en la plataforma porque la carretera nueva se ha comido a la antigua en la mayoría de los sitios. Pero es que no había paso posible, claro, para pasar ni siquiera a la nueva. Así que sacrificaron en gran parte en el siglo XIX aquella de los romanos que habían hecho, que estaba ya terriblemente deteriorada, claro, para el paso de carruajes. Más arriba, otro pueblo se llama Runaz, metiéndonos ya en los cañones más cerrados de este río del Dorabaltea. Se vuelven a ver estos cortes en la montaña, estos cortes romanos originales por los que ya no pasaron más que bulos en los últimos tiempos, y en los que desde luego hace ya siglos que no se pasaba de ninguna manera por ellos, porque existen otros pasos ya del siglo XVIII que iban variando estos. Y si nos vamos al lado francés, vamos a pasar a Francia en una carretera que comunicaba Turín con Suze y después con Grenoble, la antigua Cularo, y finalmente con Viena. Todavía hoy se llama así esa ciudad. Estas cuatro ciudades romanas tremendas de este paso de los Alpes. También ahí tenemos una puerta muy parecida a la que hemos visto de la Estrada Consular de la Galia, un poco más norteña, en el Valle de Aosta. Y aquí sí, parte de la puerta se ha caído, como podéis ver. Incluso toda la montaña se ha caído en 2000 años. De hecho, apenas quedan dos trocitos de carretera romana en esa ladera, que ahora vamos a ver. Como corresponde a las carreteras romanas en alta montaña. Es milagroso que se conserve incluso estos trozos, pero donde la roca era fuerte y se hicieron estos tallos, pues todavía podemos identificarlas. Y efectivamente, veis ahí la puerta a principios del siglo XX, en una ladera completamente deforestada, donde se podía ver perfectamente y donde se podía fotografiar ya entonces y contemplar. Hoy está devorado por el bosque absolutamente todo, como parece que ocurre en toda Europa. Llegar allí no es nada fácil tampoco, y bueno, con algún malabarismo que otro, para poder tener suficiente profundidad de campo y poderos mostraros un encuadre, os enseño estas imágenes para que veáis cómo la ladera estaba cortada también, todo el morro de roca estaba cortado, y en la parte inferior dejaron una puerta conmemorativa que en efecto hoy se ha caído. Parece que se cayó en el siglo XVIII. Se ha conocido por dibujos que estaba entera hasta 1770 y tantos, y en algún momento se cayó la montaña, le tocaba ya eran 17 siglos desde su construcción, y quedó solamente este trozo, pero suficiente para poder admirar todavía qué maravilla es esta puerta.
y cómo se ven ahí perfectamente todas las huellas del picado en la pared que cortan hasta arriba, mucho más alto que lo que es la puerta, una puerta que dejaba ahí un espacio, pues lo de siempre, más estrecho que lo que había sido la calzada. Y os quiero hacer notar cómo en estas huellas de picado son horizontales y son muy largas. Esto ya me llamó a mí la atención, porque es muy raro que estas huellas de picado sean realmente horizontales y no verticales. Y la verdad que parece que no estuviesen hechas a mano. No quiero fantasear con esto, pero precisamente en Italia, estando con amigos, cuando vimos unos de los emisarios, me comunicaron que en otro emisario, que todavía tengo pendiente de ver y de enseñaros, hay huellas de haber estado picado el interior del túnel a máquina. Es decir, son huellas muy regulares, muy largas, que difícilmente pueden hacerse a mano, y parece que algún tipo de maquinaria habían utilizado para el picado de esas paredes de roca dentro de una galería. En este caso no estamos dentro, estamos al exterior, fuera. Pero lo cierto es que es relativamente difícil hacer esos picados horizontales tan uniformes y con tanta altura si no se ha usado algo que sistemáticamente de arriba abajo ha ido haciendo ese corte. No sabemos cómo lo han hecho. Tampoco hay que descartar que se haya hecho a mano, pero son unas huellas que nos llenan en todo caso de perplejidad. ¿Cómo hicieron esto? He visto muchas huellas de picado. Las que están hechas a mano se ven perfectamente, son más caóticas, hacen incluso radios de curvatura, pero esta horizontalidad de arriba abajo es muy extraña. Tal vez algún día sepamos explicar un poco mejor este fenómeno. Y sí, también aquí en la base hay huellas de carro, rodadas del desgaste de los carros. Y aquí parece que la anchura de estas rodadas son 1,40, las mismas que hay en Pompeya, que hay en otras ciudades que se han conservado hasta las excavaciones del siglo XX o XXI, ¿no? Podríamos decir, ¿son carros romanos? Bueno, sí, pero están circulando sin pavimento. Son carros ya muy tardíos, con un ancho de huella que parece que se corresponden con los carros antiguos de época romana, pero en todo caso por ahí hace muchos siglos que no circula ningún carro. Tanto es así que no existe carretera en kilómetros, antes ni después. Las laderas han deslizado y se lo han devorado todo. Solo quedan estos pequeños morros de roca y algún otro que casi nadie conoce relativamente cercano a este, que luego vamos a ver. Ahí está el corte a doble escalón, que por supuesto está estrechando la calzada, como os he dicho más veces. Una cornisa que han dejado a mitad de altura de la puerta. Bueno, interesantísimo. Ahí tenéis un entalle que ha monumentalizado este paso de carretera romana. Está muy cerca de Grenoble. Es la puerta de Bons, un pequeño pueblecito en la comunidad de los Dos Alpes, creo que llaman allí. Y ya veis la altura que llega a alcanzar. En el lado oriental el corte en la roca todavía mayor que donde hemos visto estas huellas horizontales del picado. Y ahí veis un poco la vista general de esta puerta y un último vistazo a estas rodadas que se han conservado de los últimos carros que pasaron por allí, que son muy antiguos sin ninguna duda, aunque solo sea por un análisis geológico del terreno. Y aquí veis otros cortes verticales a los que casi nadie llega, porque desde el otro lado se accede desde otro punto, pero accediendo desde Bons se pueden llegar a ver estos cortes verticales. Y de nuevo, dependiendo del año y dependiendo la limpieza, podéis ver estas rodadas de carro en el suelo. Como veis, la exterior muy cercana al precipicio. Es decir, esos carros rodaron cuando había todavía más anchura de plataforma, y no como está ahora. Después de rodar esos carros, todo ha deslizado abajo. Tiene tantos siglos como los que han dejado las huellas un poquito más atrás. Son carros de la antigüedad, aunque no sean ya romanos, de lo que pudiéramos decir época romana, sí que son carros antiguos. De esta misma calzada que hemos hablado entre Torino y Viena por Suse y Cularo, que era la actual Grenoble, tenemos en el mismo valle, más o menos un poquito más hacia aguas abajo, este otro tramo excavado en la roca lateralmente, que le llaman la roche tallée, roca tallada. Lo vemos aquí un poquito limpio, con perspectiva, en una foto de primeros del siglo. Es una lástima que tenemos que traer estas fotos para poderlo ver, porque hoy es que como no sepas dónde está, es que no lo ves desde ningún lado. Porque hoy está así. O sea, no han crecido los árboles encima de la roca porque no pueden, pero justamente al lado sí. Ya está completamente tapado de vegetación. Y bueno, pues algunas muestras os puedo enseñar. Veis que en el suelo tiene unos entalles perpendiculares como de haber venido encajado un madero. Esto, que se conoce desde hace muchos años, ha sido interpretado arqueológicamente pues, de algunas maneras. Ahí veis en el suelo estos entalles regulares para haber metido unos maderos cuadrados. Ya ha sido interpretado como que
En esa zona el río ocupaba todo el ancho, era una zona húmeda de marjal y llegaba hasta la misma pared, en cuyo caso tuvieron que hacer una plataforma de madera para poder circular con el ancho suficiente los carros, porque en la zona hay huellas de carros, también por aquí era carretera y circularon los carros. Yo no creo que esto haya sido en época romana la forma de construir esta carretera. Mientras veis alguna foto os explico lo que a mí me parece que es esto. Mi opinión es que en época romana la carretera estaba excavada, como hoy se hacen muchas carreteras en los escarpes rocosos en toda su anchura, y que ahí se cruzaban dos carros cómodamente. En algún momento de la antigüedad, cuando ya no hay imperio, ni mantenimiento, ni nadie que rehaga la carretera, toda la ladera desliza y toda esa zona se cae. Eso es lo propio que pudo ocurrir. Y efectivamente, en aquella época antigua, ya no hay medios ni recursos para picar de nuevo la carretera más adentro y volverla a recuperar, entre otras cosas porque seguramente circulaban ya 4 mulos, algunas recuas y ya muy poquitos carros. Ese es el momento en el que tienen que picar y ensanchar lo poco que queda de plataforma con otra de madera, como se explica aquí en este cartel que está allí mismo, para recuperar el ancho de la calzada, pero no en época romana. En época romana la ingeniería estaba muy avanzada y como hoy, si necesitaban 6 metros metidos en el escarpe, pues excavan los 6 metros y se meten dentro y hasta dejan un cierre con una pequeña altura a modo de pretil para poder circular con seguridad. No es propio de la ingeniería hacer estas chapuzas con plataformas de madera. Esto es posterior, cuando todo aquello desliza, y por supuesto es el único camino que hay en todo el valle, en toda la zona, y tienen que seguir manteniendo el paso. Es en ese momento cuando se mete todo este entarimado con estos maderos cuadrados para poder recuperar algo la plataforma. Bueno, a pesar de que ahí explican que desde esa zona inundable, que no sé por qué en ese momento piensan que tendría que ser inundado permanentemente, que esto fuese un marjal, porque ya en la foto de primeros del siglo XX que os he enseñado, el río estaba muy abajo, muy lejos. Y es cierto que la crecida del río puede llegar hasta allí, y por eso se metieron en el escarpe y un poquito adentro, pero no estaba inundado permanentemente, como para explicar que hicieron el picado desde barcas y todos estos líos que explican allí, que eso evidentemente es una hipótesis pues bastante rara. Y luego pues cuentan cómo hicieron la plataforma. Todo esto lo dan como si en época romana lo hubieran hecho así. No, eso ya es un apaño posterior al mundo romano, quién sabe si medieval, alto medieval o pleno medieval, no lo sé, para recuperar la plataforma del único camino que circulaba por allí. Porque o eso, o tienen que ir por toda la orilla del río y cuando este crece pues no van por ningún lado. Entonces lo recuperaron de esta manera. En fin, que esta vía, que es la misma que os he dicho antes, pues presenta estas características y estas curiosidades que os he contado. Y nos damos un salto ahora y nos vamos a Italia, en aquel punto en el que desde la Vía Appia desviaron en su momento la Vía Flaca. De las dos vías tengo capítulos dedicados a ellas que podéis buscar por atrás en el apartado de carreteras. Pues bien, aquí estamos en el Pisco Montano, se llama así, en Terracina, un corte vertical de hasta 120 pies, incluso algo más, porque queda todavía enterrado por la actual carretera un poquito, que cortaba un morro que se metía contra el mar e impedía el paso por la orilla del mar. La Vía Appia evitaba todo esto, lo atajaba por la parte trasera, por un collado, pero la Vía Flaca tenía que continuar por Sperlonga y por donde estuvo la famosa Villa de Tiberio, hasta la localidad de Gaeta, en cuyo caso cortaron este y otros puntos para pasarla ya toda ella junto al mar. Este Pisco Montano, que tiene una altura tremenda, como estáis viendo en estos vuelos, que tiene un corte vertical de hasta 120 pies, luego se ha ido metiendo escollera y relleno contra el mar, hoy se pasa mucho más cómodamente por allí, hay hasta un puerto pequeño que han puesto allí en la zona contra el mar, pero antiguamente cabía justo la plataforma entre el mar y el corte que dieron a este morro que llaman allí el Pisco Montano. Arriba del todo están los restos de un templo dedicado a Júpiter, del que ya os he hablado en el capítulo correspondiente de la Vía Flaca. Pues bien, este espectacular corte del Pisco Montano, que visto desde tierra es impresionante, porque 120 pies son 40 metros en vertical del corte, y probablemente tuvo hasta 44, porque hay parte todavía enterrada debajo, conserva, además, de ese pequeño fuerte que se hizo ya en época de los estados pontificios, porque este punto fue frontera entre lo que era el reino español de Nápoles y los estados pontificios, conserva todavía los cajetines a forma de tabula ansata, una tabla con asas, donde se van poniendo la altura en pies de arriba a abajo del corte. Directamente, según se iba avanzando de arriba abajo, se iba poniendo el cajetín y decía, aquí llevamos 10 pies, 20 pies, 30 pies, 40 pies, así hasta llegar abajo del todo donde está 120 pies.
Con posterioridad se han abierto puertas, garitos, historias, etc. Este sería el cajetín que más abajo se ve, que es el de 120 pies. Y de ahí hacia arriba, pues vamos viendo el de 110 pies, reduciendo la cifra, porque se contaba de arriba hacia abajo, pues hasta llegar al de 90 que estáis viendo, una Li 4X, 80, 70, cada 10 pies ponían su cajetín. Pues bien, este es uno de los cortes más espectaculares que podemos ver en Italia, el famoso Pisco Montano, donde después ya, en época del Reino de Nápoles, muy avanzada, siglo XVIII, se añadió esa puerta que estáis viendo ahí, para monumentalizar en ese momento el paso del único camino que todavía existía. Hoy, lógicamente, ya la carretera tiene otras posibilidades porque hay carreteras por varios sitios, ¿no? Y en esta misma vía, la vía Flaca, más allá de Sperlonga, más allá de la villa de Tiberio, no mucho más, pero un poquito más allá, vemos auténticos alardes para poder pasar el camino en esta zona costera, junto al mar. El mar impedía el paso y hubo una lucha titánica de ingeniería contra el mar para pasar. No solamente estos inmensos muros de obra poligonal, irregular, ciclópea, que son increíbles. Veis atrás a la izquierda el corte vertical en la roca y toda esa pared que está cortada, absolutamente toda ella. Este corte llega a tener una altura extraordinaria, de hecho en esa zona se practica la escalada, no menor que la del Pisco Montano, no tan monumental, porque como eso no tenía apenas perspectiva, pues no pusieron las tablas, ¿no?, con las alturas, pero es un corte realmente increíble, además acompañado de esos muros de contención de una obra ciclópea, todo para pasar la famosa Vía Flaca, de la que también os he hablado en otro capítulo que podéis ver. Damos un salto a la Vía Flaminia, de la que también os he hablado y también podéis buscar. Pues en la Vía Flaminia tenéis en Cività Castellana, entre otros sitios, los cortes en el tofo volcánico perfectamente construidos, como podéis ver, atrincherados incluso en la propia localidad antigua, por donde pasaba la Vía Flaminia, la vía que acababa en Rimini, la antigua Ariminium. Y bueno, veis que la geometría en estos cortes es también espectacular, incluso dando la curva perfecta que daba la carretera en ese momento. Se ven muy bien las bombas volcánicas ahí mismo, clavadas, algunas que parecen más blandas, pues se han disuelto, ¿no? Y ha quedado el hueco, como estáis viendo aquí. Incluso algunas reparaciones que yo no sé decir si es de época o posterior, con esos sillares en las zonas donde había quedado un boquete. La misma Vía Flaminia, que es una de las más espectaculares que tiene Italia, bastante más al norte, ya al norte de Aqualagna, en lo que llaman la Gola del Furlo, el cañón del Furlo, Furlo a fin de cuentas es furulo, agujero, el túnel este que ha dado un nombre a toda esa zona. Hay otro túnelcito más pequeño justo adosado a este que dicen que es de origen etrusco, que era ya para un camino menor, y este sería de origen de Vespasiano. Hay varios túneles en Italia, absolutamente espectaculares, todos son cortes en la roca también, pero solo os traigo este porque me interesa, además de que veáis el túnel tremendo, los cortes en la roca que le acompañan en la ladera de aguas arriba, cómo van acompañando con sus golpes de pico, cortes verticales, algunos de mucha altura, de hasta 30 metros de altura, el más alto, el que está más alejado del túnel, y cómo la longitud es más que importante. Es decir, en esta gola no solamente se trabajó denodadamente para la construcción a golpe de pico de este túnel que todavía hoy utiliza la carretera, como estáis viendo, por aquí mismo pasaba la Vía Flaminia, sino que además se estuvo picando durante mucha longitud toda la montaña en los puntos en los que impedía el paso, porque toda la montaña de roca llegaba hasta el mismo río abajo y estaba encañonado muy estrecho. Conclusión, se corta todo lo que haya que cortar, se deja una plataforma suficientemente ancha para el paso de la carretera, más el pretil que sea necesario dejar, que en origen seguramente estaría formado por la propia roca excavada, y por allí, con la anchura que se necesite, se pasa la carretera. Esa era la forma de trabajar de estos técnicos romanos que parece que no tenían límites a la hora de pasar sus carreteras por sitios difíciles o por sitios casi, diríamos, imposibles hoy en día. Si había que agujerear la montaña, se agujereaba y se hacía un túnel. Y si había que cortarla, como estáis viendo aquí, hasta alturas tremendas, terribles, 30, 40 metros, como hemos visto, se cortan. No hay ningún problema, pero la carretera tiene que pasar por su sitio, por donde está trazada. Esto, lógicamente, solo se hace con recursos económicos muy potentes, con un Estado muy potente, que en aquel momento cobraba impuestos en todo el Mediterráneo, y con gente especializada, quién sabe si con algún tipo de maquinaria que ahora se nos escapa, que eran capaces de hacer todo esto. Y difícilmente, como el mito nos viene diciendo desde hace ya siglos, que eran esclavos que lo hacían con los dientes hasta que se morían, o cualquier barbaridad de esta, ¿no? Porque son barbaridades absolutas las que nos cuentan de esta civilización.
como de todos los grandes imperios. No hay un gran imperio que en el mundo haya hecho algo positivo por la humanidad que no tenga una leyenda negra espantosa. Ninguno. Todos la tienen y todos los que ahora son y serán la tendrán en su momento. Esa es la condición humana que lo vamos a hacer. Pues bien, seguimos en Italia de nuevo. Esto es la vía Prenestina, en la zona de Santa María de Cabamonte, al oriente de Roma. ¿Veis qué excavaciones para el paso de esta vía romana, de esta carretera? Hoy está pasando la carretera asfaltada, pero ahí veis perfectamente todos los golpes de pico, trincheras que tienen 200, 300 metros de longitud por donde pasaba la carretera romana y ahora la carreterita actual, por la que todavía pasan coches, por supuesto. Bueno, pues ya veis, esto se repite en Italia con muchísima frecuencia y hay realmente una buena colección de trincheras excavadas más anchas, más estrechas. Algunas dicen que son incluso etruscas, pero desde luego los esfuerzos constructivos en la roca que se han hecho para poder hacer estas construcciones y dejar para siempre una carretera fantástica, habilitada, que facilitaba las comunicaciones a la ciudadanía durante generaciones y generaciones, al menos esa era la intención de los que la hicieron, ahí está. Y ahora sí nos vamos a dar un salto a España y nos vamos a ir, por ejemplo, a una de las vías romanas que más cortes en la roca y más espectaculares han dejado porque lo necesitaban. La vía romana que comunicaba Astorga con Braga, Astúrica Augusta con Brácara Augusta, por el puerto del Manzanal y por el Sil. Pues bien, a su paso por el Bierzo y también por la actual provincia de Orense, tiene unos cortes tremendos, increíbles. Ya en el mismo puerto del Manzanal, en toda la bajada de la antigua carretera hasta Torre del Bierzo, tiene unos cortes tremendos. Os enseño estos de Torre del Bierzo porque son los más altos, los mejor conservados, perfectamente verticales, con sus golpes de pico, etcétera. Y un poquito más hacia el Manzanal, desde Torre podemos ver muchos más. Estos son los que aprovechó el ingeniero Carlos Lemaur cuando a finales del siglo XVIII hizo la carretera que actualmente con ciertas variantes es la que se está rodando y la que veis ahí al lado. Él ya describió no solamente una serie de miliarios que por aquí se encontró, sino que sabía perfectamente que estos cortes de los romanos le venían a él maravillosamente para poder trazar su carretera. Y más adelante, como os digo, en esta misma vía romana, en Orense ya, al lado del río Ibey, veis estos cortes tremendos que estamos viendo desde abajo ahora andando al lado de ellos, que son los famosos codos del Arouco. Parece que hubo una inscripción, según noticias del siglo XVI, dedicada a un tal Jovi Ladico. El Jovi sería Júpiter, y de aquel Ladico es donde procede el Arouco, el nombre de esta zona ahora mismo. Ya entonces los eruditos de aquellos siglos se admiraban de los cortes tremendos que había en la roca que habían hecho los romanos para pasar su carretera, literal, así es como lo cuentan. Y en el siglo XIX el ingeniero que le tocó hacer una carretera por la zona y recuperar esas plataformas para poder pasar la carretera moderna, pues aprovechó todo lo que pudo, estos cortes, porque ya tenía el trabajo hecho. Tenía una magnífica plataforma que por toda esta zona del río Ibey le permitía pasar su carretera con absoluta comodidad. Los que han estudiado en profundidad esta carretera, incluso topográficamente, como algunos ingenieros gallegos, Segundo Alvarado, por ejemplo, me decían hace muchos años, tenía menos pendiente la carretera romana porque entraba hacia el interior de las vaguadas y volvía a salir, porque la moderna ataja muchas zonas y eso le da mayor pendiente, es decir, que era más cómoda de circular la carretera romana que iba por estos cortes tremendos que estáis viendo ahí ya desde el aire, que son los codos del Arouco. En esta zona, hoy famosa por llamarse la Ribera Sacra, donde se produce casi artesanalmente el vino blanco este de Ribeiro. En el río Ibey, y efectivamente estos cortes tremendos por donde pasaba la carretera romana nos han conservado también uno de los mejores puentes romanos que todavía podemos ver, más enteros y menos transformados de cuantos hay en toda la península ibérica, como es el puente de Ibey que ya estáis viendo ahí al fondo, mientras nos acercamos a él dejando a la derecha los cortes que los romanos hicieron para pasar su carretera. Hoy sigue utilizándose por tráfico pesado sin ningún problema, tanto la carretera como el puente, y seguirá sin tener ningún problema por los siglos de los siglos, porque estos puentes aguantan el tráfico pesado sin ningún tipo de molestia ni problema, sin despeinarse, como se suele decir. A pesar de que a algunos les entra un canguelo y hacen puentes nuevos al lado, como ocurre en Alcántara, para un tránsito ridículo que tiene aquella carretera, donde ese puente bien tratado podría haber aguantado perfectamente la gimnasia que para él supone continuar con su tránsito por encima. Bueno amigos, pues esto ha sido la colección de cortes en la roca de las carreteras romanas que hasta la fecha os he traído.
Hay más, claro, pero ya os he enseñado una buena colección, así que en otras ocasiones hablaremos de otras cosas, como es normal en este canal. Hasta otra vez, amigos.